Ok, entonces como nosotros necesitamos encontrar cuál será este valor de R que nos va a permitir tener la máxima transferencia de potencia, nosotros podemos a todo ese circuito transformarlo en un equivalente Thevenin donde nosotros tendríamos aquí nuestra resistencia Thevenin, nuestra fuente Thevenin, o si queremos también podemos sacar esto como un equivalente Norton, ¿verdad? También nosotros podríamos hacer todo esto con un equivalente Norton. Podríamos encontrar salud. Y ahí tendríamos nosotros nuestra resistencia Thevenin y aquí tendríamos nuestra corriente de Norton. Entonces miren ustedes, ya tenemos ahí los puntos A y B sobre los cuales hay que sacar el equivalente. Ya tendríamos los puntos A y B en los cuales estaba justamente nuestra resistencia. Entonces, claro que desaparece, porque en este momento lo que nos toca es encontrar o el voltaje en circuito abierto, que vendría a ser el voltaje Thevenin, o me tocaría encontrar la corriente en cortocircuito, que sería mi corriente de Norton. Recuerda que este valor de voltaje Thevenin corresponde al voltaje entre A y B en condición de voltaje entre A y B en condición de circuito abierto. Si quieren le ponemos en inglés. Circuito abierto, short circuit. No cortocircuito. Open circuit, OC. Mientras que si hablamos aquí de la corriente Norton, hablaríamos de la corriente en cortocircuito. La corriente entre los puntos A y B, ahí sí, como decían, short circuit, SC. Entonces miren, por ejemplo, si yo opto, por ejemplo, por poner aquí un cable, ¿cuál equivalente podría determinar? ¿Seguro?
corriente en cortocircuito podría encontrar Norton. Por ejemplo, si yo trabajo con esta red así, yo podría encontrar cuánto es la corriente que va a circular por aquí en cortocircuito, y con eso podría ser Norton. Si por el contrario quiero encontrar Thevenin, me tocaba trabajar eso con circuito abierto. ¿De acuerdo? Listo. Si queremos obtener esos valores, ¿por cuál método les gusta más? Lo más recomendable cuando tenemos que determinar corriente siempre es mallas, ¿verdad? Lo más recomendable cuando nosotros queremos encontrar corrientes, aquí la corriente en cortocircuito, vendría a ser unas chéveres y amigables mallas. ¿Cuántas mallas necesitamos? Intuiríamos que 3. Entonces, a ver, pongamos una bien chévere. Esta es la malla 1. Salud, salud. Digamos que aquí tenemos una malla 2. La malla voy a hacerle aquí como malla 2. ¿Hacia dónde le pongo la corriente? ¿Horario o antihorario? Como está en la fuente. Muy bien. Lo más... Ya aparecen las primeras vendetas en el curso. Ay, qué bueno. Finalmente, la última malla, ¿cómo me convendría? Ponerle en el sentido de la corriente de corto, ¿verdad? Ok, hagamos eso. Upsi. Tres, y ahora vamos a ponerle listo. Entonces, para esta primera opción que hemos escogido, 3 mallas, 3 ecuaciones, y nos hemos decidido por el modelo de Norton, ¿verdad? Entonces, para la primera malla, ¿cómo lo tendríamos de asunto? Malla 1, la sumatoria de las fuentes menos la sumatoria de las caídas de tensión igual a 0. Fuente 4 voltios. Menos la corriente 1 que circula por 5 y circula por 15. ¿Hay alguna otra corriente que sea común con otra malla? ¿Hay algún otro elemento? 15, ¿verdad? Pregunta, ¿tienen sentido igual o sentido opuesto? ¿Igual a quién? ¿Opuesto a quién? Igual a 4 voltios. Igual a 4 voltios. Sentido opuesto con respecto a la malla. Ok, todos tienen razón y a la vez estamos ya. ¿Tiene sentido opuesto a la corriente y por tanto tiene una polaridad que 4? Sí, perfecto. Por tanto nos quedaría I3 por 15 igual a 0. Fin de la malla 1. Podemos hacer primero la malla 3. Me gustaría hacer primero la malla 3 para luego dejarle a la malla 2. Malla 3, ¿tenemos alguna fuente? No tenemos ninguna fuente. No hay fuentecitas.
Entonces, podemos poner la corriente positiva o negativa, ustedes deciden, no hay problema. ¿Cuál corriente circula por la malla 3? Y 3. ¿Le hacemos positiva o negativa? A la final da lo mismo. ¿Quieren hacer la negativa? Bueno, entonces vamos como negativa, como antes poníamos con las fuentes. No, da lo mismo. Da lo mismo. Ajá. Digamos, menos I3 ¿Por dónde nomás circula I3? Ajá, 6 que está abajo, 15 que está a un ladito y 5 que está arriba. Ahora, tenemos elementos comunes con las otras corrientes de malla. Tenemos I1 y también tenemos I2. Vamos primero con I1. Mismo sentido, sentido opuesto a I3. Opuesto. Entonces si yo puse menos I3, estaría como más I2 ¿por cuál elemento? 15. Este era I1. Perfecto. Muchas gracias. I1 y 15. Y ahora, con I2, mismo sentido, sentido contrario. Están opuestos, también va como más. I2 por 5. Perfecto. Igual a 0. Finalmente, en la malla 2, que le dejé el último solamente porque nos va a servir para una cuestión muy particular. Y en la malla 2, perfecto, ahí tenemos ya un dato. Pongamos el dato, no hay problema. ¿A qué es igual la corriente 2? La corriente de malla 2, 3Bx. Eso ya conocemos, porque por la fuente de corriente pasa una sola corriente, que es la corriente de malla 2. Y como ya conocemos que el valor de la fuente de corriente es 3Bx y 2 es 3Bx. Solamente para completar las ecuaciones de malla, diríamos ahí E, el voltaje entre la fuente de corriente, menos I2 por 5 más I3 por 5. Entonces fíjense, la ecuación de malla 2 me serviría para saber cuánto es el voltaje entre los terminales de la fuente de corriente. ¿Ok? Porque yo con la malla 1 y con la malla 3 ya podría determinar mis incógnitas. Listo. Entonces, solo por curiosidad, ya que estamos resolviéndolo, ¿a qué es igual Bx? Mucho ojo con la polaridad de Bx. Bx es el voltaje sobre ¿cuál elemento? Ya, entonces nosotros vemos que el voltaje sobre 6 ohmios, el cual va a ser igual a I3 por ¿cuánto? Por 6. Pero fijémonos en la polaridad. ¿Será más o menos Bx? La corriente en la resistencia va ¿de qué a qué? ¿De qué polaridad? Va de mayor a menor. Y en este caso Bx está. Entonces esto me dice que es menos. Por el sentido que tiene mi corriente, yo puedo percibir que por la corriente de malla 3, aquí debo tener un más y aquí yo debo tener un menos. Por lo que percibimos que este voltaje 6 que le llamamos hace un ratico tiene el mismo valor pero el sentido opuesto. Entonces ya podríamos nosotros poner a qué va a ser igual I2. Con este conocimiento, ¿qué es igual I2?
I2 sería igual, me dice aquí, a 3 por Bx. Pero como sabemos que Bx corresponde a menos el voltaje en 6, ¿qué tendríamos finalmente? Menos I3 por 6, ¿verdad? Esto sería I2, esto sería la corriente 2. Recuerden, esta es la corriente, ¿verdad? Ah, nos falta un 3. Porque esto solamente es el voltaje. Ajá, tienes toda la razón. Entonces hay que poner el 3 por acá para que se vea claramente. Eso. Ahí se le ve el 3 por Bx. Y ahí llegaríamos a lo que me estaban dictando. Menos 18 y 3. Menos 18 y 3. Muy bien, perfecto. Eso sería I2. Entonces, si este valor nosotros lo reemplazamos en la malla... En la malla... ¿Por qué en la malla 2? En la malla 3. ¿Por qué B? En la ecuación de malla 3 tendríamos, a ver, comencemos a reducir términos. 6 más 15 más 5, 26. 26 por I3 salud 15 y 1. Y aquí I2 me dice que es, aquí dice I2 por 5. Entonces yo podría ponerle, en vez de I2, aquí tenía que esto es igual a I2 por 5, pero puedo ya reemplazarle el valor que obtuvimos hace un rato. Es decir, me quedaría esto, bueno, 0, y esto también sería igual a menos 26 y 3 más 15 por I1 más, en vez de poner I2 voy a decir que esto es menos 18 y 3, y eso me toca multiplicar por 5. Con eso me queda todo en función de I3 e I1. A ver, la tabla del 18, 18 por 5, 90, muy bien. Menos 90, menos 26. Menos 90, menos 26. Menos 116. Entonces me quedaría esto, ya pasándole al otro lado, 116 por I3, que va a ser igual a 15 por I1. ¿Sí estamos bien? Ya le pasé al otro lado. ¿Sí estamos bien? Sí. Los I3 le pasé al un lado, el otro le pasé al otro lado, entonces quedó ya así. ¡Listos! Y fíjense en que la ecuación de malla 1 solo está en términos de I1 e I3, ¿verdad? Ahora podemos ser mucho más proactivos. ¿Cuál corriente es mi corriente en cortocircuito? ¿Con cuál corriente? Es I3. Entonces me convendría reemplazar el valor de I1, ¿verdad?, en la malla 1. Perfecto. Entonces nosotros podríamos decir de esta última ecuación, para reemplazarle, I1 es igual a 116 por I3 sobre 15. Entonces ya con este valor le vamos a reemplazar, y esto se reemplaza en malla 1. Entonces tendríamos que esto sería 4 menos I1, 15 más 5, 20 por I1. Ajá, aquí es donde tengo que reemplazarle. Y más 15 y 3. Esto es igual a 0, coma,
Entonces me quedaría 4 menos 20 por, como me dice que I1 vale 116 dividido para 15, y esto multiplicado por I3 más 15 por I3, esto es igual a 0. Ya haciendo todos los, ya saben, con varios decimales para tener la mayor precisión posible. I3 sería 0.28639 618 amperes. Y esto va a ser mi corriente en cortocircuito. Y esto que va a ser mi corriente de norte. Luego lo hacemos con Thevenin, no se preocupen, también sale algo sencillito. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y 3 se supone que era? No éramos entrando en 3. A ver, de la ecuación de la malla 3 dije que 116 y 3 es igual a 15 y 1. Entonces dije que I1 es 116 sobre 15 por I3. Y esta I1 fue la que le multipliqué, bueno, le reemplacé arriba. Fíjate en la malla 1, dice I1 por 20. Entonces me quedó 20 por lo que varía I1. I1 era 116 sobre 15 por I3. Ajá. Entonces sería solamente cuestión de no equivocarnos en los reemplazos nada más. Si encontrábamos primero I1, igualmente no había lío, ¿verdad? Era cuestión de luego poner una ecuación. Ajá. Listo, entonces ya tengo esto. Y ahora sí, lo que muchos compañeros pedían hace un momento. Encontremos la resistencia Thevenin. Esta parte hasta aquí, ¿todo bien? ¿Cuál era la condición de máxima transferencia de potencia? Vale la ecuación que la clase del lunes también lo habíamos dicho. Para máxima transferencia de potencia, como su compañero que hace un rato nada más llegó, él encontró que para máxima transferencia de potencia R debe ser igual a R Thevenin. Si tú pones ahí esa R igual a R Thevenin, va a tener la máxima potencia que se puede transferir sobre ese elemento. Claro, van dos resistencias iguales en paralelo en el equivalente Norton, así es. A ver, así, pregunta por un bonus, así al paso, ahorita el ojo. Hemos llegado a la conclusión de que en máxima transferencia tendríamos dos resistencias iguales en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Si yo tengo que esa fuente me suministra una potencia, pongámosle fácil, en números, una potencia de 100, ¿cuánto consumirá cada resistencia? Y es más, ¿cuánto consumirá la resistencia R? A ver, 8 segundos, 7, 6. ¿Sí? Hemos concluido que para máxima transferencia, en ese modelo de Norton, tenemos dos resistencias en paralelo, y para máxima transferencia, R debe ser igual a R Thevenin. Si es que, me invento, la potencia que está suministrando la fuente de corriente, fuera de 100 vatios, ¿cuánto será la potencia en cada elemento? Y es más, ¿cuánto sería la potencia en R? ¿Cuánto? Ya te di un número. Perfecto, muy bien. Señor Bravo acaba de llevarse los bonus, muy bien. Entonces tenemos ahí los bonus. ¿Por qué? Porque si decimos nosotros, para acordarnos, si no luego nos olvidamos. Ya. ¿Por qué? Porque
Si yo tengo dos elementos iguales, están en paralelo, es más, a lo que le ponga esa fuente, ambos van a estar, si quieren, con el mismo voltaje, y al ser igualitos vamos a tener la misma corriente. Entonces se va cada uno a tener igual cantidad de potencia. Como tengo que dividir la potencia total en dos, cada uno consumirá 50. Sí. Okay. Y eso se cumple siempre, ¿no? Siempre máxima transferencia de potencia, tú vas a tener máximo la mitad de lo que te va a dar esa fuente. Recuerda, la fuente Thevenin, ¿no? No hablamos de la fuente de 4 voltios. Esa fuente Thevenin o esa fuente Norton. Ok, vamos entonces a encontrar nuestra resistencia. Eso ustedes ya se lo saben de memoria, sabemos que es ocioso hacer eso, pero sin embargo... ¿Alguien por ahí cierto dijo que iba a encontrar ya la resistencia? ¿No encontró ya? ¿14 algo? Entonces ya tenemos también ahí 2 bonos para los compañeros que han encontrado. A ver, tenemos el primer compañero. Ya, el señor Narváez. Y también el señor Vergara. Tenemos por el asunto de lo que es... ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál Narváez? Darwin, perfecto. Esto es por resistencia Thevenin. A ver, el valor que me dijeron fue 14.75. Nada más. Cerrados. Chévere. Vamos a ver, encontrémosle entonces. Logramos encontrarle. Voilà. Volvemos a tomarle la foto. ¿Cómo nos tocaba desactivar las fuentes? En este caso, ¿cuántas fuentes independientes tengo? Solo una fuente independiente. ¿De qué es? De voltaje. ¿Cómo se desactiva una fuente de voltaje? Cortocircuito. Control C, Control V. Desactívate. Listo. Desactivada. Esto nos tocaba entre los terminales, para aquellos que se habían olvidado, entre los terminales de A y B, entre el terminal A y el terminal B. Y para este caso en particular, que tenemos esa chévere fuente controlada, nosotros le desaparecíamos a esto y ahora reemplazábamos por una fuente de prueba. Y esta fuente de prueba podía ser una fuente de voltaje o de corriente. Si fuese una fuente de voltaje, ahí tengo mi fuente de voltaje, aquí estaría el más, y la corriente que circularía estaría en este sentido. Entonces mi resistencia Thevenin o mi resistencia en el modelo de Norton, sabemos que va a ser igual a B sobre I, donde habíamos dicho, si B fuese igual
a 1. Si V fuese igual a 1 voltio. Al reemplazarle mi resistencia Thevenin, ¿a qué sería igual? Numéricamente, ¿a qué es igual? Si V vale 1, 1 sobre I, el inverso de lo que encuentro de I. Y si por el contrario pongo yo una fuente de corriente, si la fuente fuese una fuente de corriente de 1 amperio, ahí lo que debo determinar es V, y por tanto, ¿qué sería igual a la resistencia Thevenin? A ver. Pregunta, ¿qué tipo de fuente quieren? ¿Una fuente de voltaje o prefieren una fuente de corriente? Vean ustedes con qué quieren. ¿Lo hacemos con corriente o lo hacemos con voltaje? Hace un rato trabajamos con corriente. Si quieres, hagámosle voltaje. A ver, hagámosle voltaje. Entonces va a ser una fuente de voltaje, por tanto, hablaríamos que esta fuente va a ser igual a 1. Si hubiésemos puesto nosotros fuente de corriente, mira, Bx a que era igual. 6 por 1. 6. Ya tenía ese valor, ya tenía la corriente de arriba, ya tenía más cosas. Pero bueno, querían ustedes hacerle por voltaje, hagamos por voltaje. Va a salir un poquito más largo nada más. Sí, no, sí le cacharon. Si hubiese sido fuente de corriente, fíjate que la fuente de corriente tendría el mismo sentido que esta corriente I, ¿verdad? Estaría, más abajito. Estaría justo así, ¿verdad? Y si decimos, la fuente de aquí es una fuente de corriente de 1, están en serie, por acá también circularía 1, ya tendrías la corriente de esa malla, y también tendrías la corriente de acá, porque te dice 3Bx. Si la corriente vale 1, Bx valdría 6 por 1, 6. Y la corriente de arriba sería 18. Ya tendríamos de 1 a 2. Pero bueno. Ya está. Hagámosle por voltaje. Ah, y luego mira, como aquí están estas dos en paralelo, ya quedaba todo. Ya tienes todo. Se hacía todo al paso. Pero bueno, hagámosle por. Ya vieron cómo se hace por corriente. Como usualmente se dice, mucha información. Ok, entonces ya vimos que por el lado de corriente esto se solucionaba rapidísimo. Voltaje. Tengo un voltaje de 1. Muy bien. Entonces, si yo quiero voltaje, lo más recomendable para mí sería hacer el método de voltajes de nodo. ¿Dónde le pondríamos al nodo? A ver, ¿cuántos nodos tenemos? Primero, tal vez, a ver, primero que todo, para que le vean todo más clarito. Creo que todos ya lo vieron, pero nunca está por demás. Control C, Control V. Esto está así. Y esta chévere cuestión que tengo aquí es perfecto, está en paralelo. Entonces, simple y llanamente es... Ya puedo sacar el paralelo de aquí y me queda solamente ese circuito, ¿verdad? ¿El paralelo?
Entonces, el equivalente me dicen que sale 3.75. Equivalente igual a 3.75 ohmios. Listo, entonces control B, ya lo cogió. Por tanto, esto valía 3.75. Listo, tenemos un circuito sencillito. Sí. No, porque tengo fuente. Porque tengo esta otra fuente. Si no tuviera esta fuente acá arriba, podría ser divisor. Lamentablemente, por lo que le tengo esa fuente de allá, me toca de ley hacer algo. Entonces, si ustedes se fijan, realmente yo he tenido ¿cuántos nodos? Yo he tenido solamente dos nodos. He tenido este nodo de aquí y este nodo de acá. ¿Ok? Entonces, donde ustedes quieran podemos ponerle a nuestra cuestión de tierra. Abajo. Sí, tenemos una alternativa a un lado y a otro lado, hay que ponerle abajo. Y volvemos al mismo punto de hace un rato. Bueno. Izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Entonces vamos a ponerle aquí a la izquierda. Y con eso, el único voltaje que tengo que encontrar es este voltaje A. Es el único voltaje que yo debo encontrar. El voltaje A. Entonces, pongamos corrientes, como siempre, con el método de voltajes de nodo. Va la primera corriente. La siguiente corriente y la última, que ya le hemos puesto de tres colores distintos, pero no deja de ser la misma, ¿no? Entonces, esta va a ser mi corriente 1, esta será mi corriente 2, esta será mi corriente 3. Nodos. Entonces, ¿qué ocurre en el nodo A? Nodo A. Sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen. ¿Qué entra, qué sale? Entra I1 y entra la corriente I3 y sale, solamente sale I2. Muy bien. I1, ¿qué es igual? A 3 por Bx, perfecto. Más I3, ¿a qué es igual I3? Al voltaje, sería 0 más o menos B. Más B, que luego le reemplazamos por el 1 voltio, ¿verdad? Que supusimos. Menos voltaje en A, dividido
Para la suma de 6 más 3.75. Finalmente, y 2 a que es igual. Voltaje A dividido para 5. Como ya nos apareció la incógnita de Bx, de una vez definámosle. Bx a qué va a ser igual. Fijémonos que está ahí en la corriente 3. Fijémonos la polaridad que nos indica por la corriente 3. Esto sería más. Acá tendríamos el menos. Entonces, ¿a qué será igual Bx? Ahí 3 por 6. Ahí 3 por 6. Que casualmente hace un rato ya sacamos a que era igual y 3. ¿A qué era igual y 3? Mentirosos. Era voltaje menos voltaje A dividido para 9.75, ¿verdad? Dividido para 9.75. Esto es mi corriente I3. Y eso hay que multiplicarle por 6. Entonces ya tendría lo que es Bx. Y fíjate que eso me toca luego multiplicar por 3 dentro de las corrientes de malla, ¿no? Corriente I3, corriente I3, corriente I3. La corriente I3, según nos dice aquí, la corriente I3, este segundo término, y eso es esto. Voltaje menos voltaje A sobre 9.75. Esta es la corriente 3, ¿verdad? Y sabemos que el voltaje X es igual a I3 por 6. Entonces, ya puedo justamente en este momento encontrarle que es igual 3Bx. Por tanto, esto me quedaría, veamos, tres por Bx, 3 por 1 menos BA por 6 dividido para 9.75. Uno menos el voltaje A dividido para 9.75, y esto es igual al voltaje A sobre 5. Y en este punto ya podemos evidenciar algo. Solamente por curiosidad, a ver, veamos. Pongamos las barbas en remojo durante un segundito. ¿Qué asumimos nosotros? ¿Fuente de qué era? De voltaje, ¿verdad? Entonces, como se asumió una fuente de voltaje, ¿cuánto varía esa fuente de voltaje? 1 voltio. Se asumió. Mentira, clarito dice se asumió, ahí está. Y sabemos que la R Thevenin es igual a ¿qué?
B sobre I. Y como asumimos que el voltaje vale 1, 1 sobre I, ¿verdad? Entonces la pregunta de los 5 centavos de dólar, ¿qué busco? ¿Corriente o voltaje? Corriente, la corriente I. Y para encontrar corriente, ¿qué es lo mejor? ¿Voltajes o mallas? Mallas mejor para corrientes. ¿Ya? No quiere decir que no salga por el otro. Fíjense que ahorita tengo la ecuación. El único parámetro que no conozco es VA. Pero una vez que conozco VA, deberé determinar la corriente, deberé hacer la malla para encontrar a qué diablos era I3, ¿verdad? Porque si encuentro VA, ya sé que es igual I3. 1 menos VA para toda cosa, tendría, ¿verdad? Si hubiésemos hecho mallas, ¿cómo hubiese cambiado este cuento? 2 mallas, ¿verdad? De las cuales una corriente de malla inclusive ya conocíamos. Recuerda, si lo que quieres son voltajes, lo mejor, el método de voltajes de nodo. Si quieres corrientes, lo mejor, el método hagámosle entonces. Ups, ya. Hagámosle entonces de una vez. Aceptar, ya. Fíjate que se hacían por corrientes de malla. Si hacíamos por corriente de malla, nos quedaba así. Y con eso aquí facilito obtenías esa corriente. Si hacías por mallas, malla 3, 1 voltio menos y 3 por 5 más 3.75 y más 6 más y 1 por 5. Y de la malla 1 tú decías
y 1 es igual a 3 bx. Y 1 sería igual a 3 por lo que vale bx, que sería y 3 por 6 a 18 y 3, con lo cual te quedaría 1 menos 5, 8, 9, 14, 75, 14.75 por y 3. Ahí, aquí está un error en el signo de arriba, es menos porque ambos tienen igual sentido. Menos I1, que vale 18 y 3, igual a 0, con lo cual te queda que 1 es igual y 3 por 14.75 más 90, con lo cual encontramos que 1 sobre y 3 es igual ¿sí estamos bien? ¿Sí estaría 14.75? ¿Sí estamos? A ver, vamos aquí. Mario 3 y 3 por 5 más 3.5, que era el paralelo, más 6, y eso salía 6, 3, 11, 14, 14.75. ¿Sí estamos bien? Ya. Acá I1 por 5, pero I1 vale 3bx y bx vale I3 por 6. Entonces si bx vale I3 por 6 y eso por 3 me da I1, me daría 18 y 3. Entonces 18 y 3 por 5 sería el término de acá. 90 más 14, 104.75, ¿verdad? ¿Cuál? Y 3. ¿Y 3 no es 90 más 14? Ah, claro, perdón. Lo que pasa es que I3 vale, ¿cuánto me dijiste? 1 sobre... Perfecto. 1 sobre 24 algo. 1 sobre 104.75. Pero, ¿a qué dijimos que es igual la resistencia Thevenin? 1 sobre I. 1 sobre I. 104.75. ¿Ok? ¿Sí? La resistencia Thevenin sólida es 104.75. Y con eso ya conozco el valor de R y ya puedo encontrar la potencia.
Con lo cual, ya podría saber que 104.75, entonces esto vale 104.75 ohmios y la corriente. ¿Cuánto nos salió la corriente? ¿Se acuerdan? En algún lado le teníamos la corriente. Aquí está. Y nuestra corriente es de este valor. Para máxima transferencia de potencia, sabemos que este valor debe ser igual al valor que ponga acá. Y por tanto, ¿cuánto nos saldría la potencia? Porque la pregunta era, determiné la máxima potencia en R. Bueno, I cuadrado por R. ¿Cuál R? ¿Ah? ¿Cuánto? La resistencia es 52. Divisor de corriente, ¿cuánto pasa por cada resistencia? 0.01437, esta es la corriente que pasa por cada una. ¿Qué es igual a esta potencia? La mitad. Divisor de corriente, no son dos resistencias iguales. Si fuera una fuente de corriente de 4, ¿cuánto pasaría por cada resistencia? 2. Si tengo 0.28, etc, 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 ¿cuánto pasará por cada una? 0.14, lo que sea. ¿Qué es igual a potencia? I cuadrado R. 0.14 al cuadrado por 104.5. Niños. Con lo cual, la potencia en R será igual 0.028 63 9 6 1 8, todo esto dividido para 2, esto elevado al cuadrado y por 104.75. ¿Ves? Un cerito nomás les faltó. Solo un cerito nomás les faltó en la resistencia. Y cuadrado por L. Por el paralelo. Ahí tendrías la potencia de toda la fuente. Recuerda que lo que tienes en la resistencia es la mitad de esa potencia. Y le puedes comprobar, ¿no? Si salió. ¿Cuánto era la potencia? Eso nos falta poner aquí. Ah, la de paralelo. Entonces, igual la de R, ya la en R, la que tenemos en R. 0.010 739 856. Perdóname. 2.14.
A ver, otra vez. Entonces ya nos jalamos. La potencia en R, la potencia en R. A ver, veamos. Ahí. 0.02. Ahí vamos a calcular otra vez. A ver, vamos nuevamente entonces. El doble de lo que... A ver, ¿cuánto era entonces? 0.02 14 69 79 71 3 4 baches. ¿Listos? Entonces ahora luego este pequeño recorderis, un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Ven, facilito. Pedimos uno de máxima transferencia y ya ves que ahí está de todo. Mallas, corrientes de malla, voltajes de nodo. Y ahora sí, para no tener el problema de la otra vez, detengámosle la grabación, si no, luego se hace lío esta vaina. Oh my god. ¿Será el mismo o será otro?